¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Otra vez interview en vivo por Carolina Cabo y Color y TVS Puntana. ¿Cómo están ustedes? Para tratar y debatir las cuestiones políticas y sociales de San Luis. Pero hoy vamos a centrar nuestro debate, nuestra discusión, en un tema exclusivamente. Pero esta semana han pasado cosas. Se diría que la interna justicialista, que es el único partido que está en pleno movimiento, está en su recta final por sus internas, pero para algunos persisten dudas, tal vez producto de las campañas de confusión de uno u otro lado. Hay dos listas. Por ejemplo, en algún lado dice que una de las listas tiene bajas, los otros dicen que no. En el búnker de Brezano, saben, son dos listas, la Celeste Unidad y la Rojo Punzo Unidos Organizados. En el búnker de una de ellas, la no oficialista, la de Brezano, sostienen que la justicia electoral no se ha pronunciado aún sobre un planteo de suspensión de internas que hicieron ante la justicia electoral, sobre que no se han cumplido los requisitos de los plazos. Y por lo tanto, debiera posponerse la interna. Sostienen el grupo de Brezano que la justicia electoral aún no se ha definido al respecto. Digamos, ¿habrá sorpresas a último momento? ¿Se harán las internas? El gobierno ha establecido un plan de construcción de viviendas para nuestro canal. En este noticiero, ustedes escucharon al ministro de Vivienda Donofrio, que daba fechas de entrega de viviendas en San Luis y Villa Mercedes. Ahora bien, tal parece, han surgido algunos inconvenientes en algunos municipios, en algunas localidades. Tal parece, algunas intendencias encuentran serios problemas para encontrar los terrenos adecuados donde levantar las viviendas del Estado. Digamos, no se tuvieron en cuenta estos detalles que pasan a ser no detalles sino cuestiones mayúsculas. ¿Se podrán cumplir los planes de viviendas o solo será en San Luis, Villa Mercedes y en el interior pueden llegar a tener algunos problemas la realización del plan de viviendas provincial? Bueno, no está claro cómo se van a sortear estas dificultades. En salud no se resuelven los conflictos que hay entre el Ministerio de Salud y el Gobierno y los profesionales y técnicos de la salud. Hace rato nada más mantenemos un contacto con la secretaria general de la Asociación de Profesionales de Salud, doctora Nora Sánchez, y nos explicó lo siguiente. Mañana hay medida de fuerza de los profesionales de la salud. A las 5 de la tarde se hace una movilización que sale desde el Policlínico Regional y va a ir hasta la plaza, con un agregado importante, un dato que no es menor. Se van a concentrar, se van a mancomunar en una gran manifestación la gente de la Asociación de Médicos y Técnicos de la Salud con la gente de ATA y CTA. Recordemos que mañana hay una convocatoria a paro nacional que hace la CTA de Pablo Micheli para todo el país. Entonces aquí se va a hacer una sola manifestación mancomunada de los profesionales de la salud, ATE y CTA, que va a salir y encolumnado desde el Policlínico a las 5 de la tarde hasta la Plaza Pringles. Y en Plaza Pringles, entre todos, se va a elaborar un documento para pedirle una vez más, como tantas veces lo han hecho, una entrevista, una audiencia con el gobernador de la provincia, que dicen ellos, insiste en no escucharnos y no atendernos. Esto va a pasar mañana respecto a las manifestaciones de los técnicos de la salud y médicos, junto al planteo general, junto al paro nacional de la CTA y ATE. Bueno, digo yo, ¿por qué siguen los teléfonos descompuestos? ¿Por qué a veces capricho de no escuchar algunos reclamos? El Consejo Deliberante decidió finalmente, ante una especie de desprolijidad que habría surgido en el municipio, de enviar el documento del presupuesto municipal del Consejo Deliberante, firmado por el intendente, un día que no debe firmar, no estaba en funciones, por lo tanto no podía él firmarlo. Bueno, tenían que discutir lo siguiente, o decidir en comisión en el Consejo Deliberante. O se lo mandaban de vuelta y que lo reenvíe tal cual, pero firmado con él, el día que él está en funciones, digamos, una vuelta burocrática tremenda, pero para salvar la desprolijidad, o directamente dejarlo en comisión, debatirlo y decir al intendente que mande explicaciones, qué pasó, qué sucedió, que pida las disculpas. Pero decidieron mandárselo para que él lo reciba y lo mande de vuelta, firmado un día que esté en función. Bueno, está bien. Algunas cosas desprolijas pasan también.
¿Qué más? Fin de semana largo, lluvia con frío, salida de los boliches. Siempre el mismo problema. Este fin de semana, a las 6 de la mañana, en el extremo este de la calle Ciudad del Rosario, en la curva antes de llegar a la Chacho Peñalosa y Puente Blanco, dos muchachos jóvenes, tal vez alta velocidad, tal vez alcohol, la lluvia, piso jabonoso, se estrellaron. Rozaron un árbol y se cayeron en un canal. Se salvaron de milagro. Si chocan al tronco de ese árbol, se matan los dos. El chico se rompió la cara, se partió un brazo, hay que poner un clavo, el otro casi se pierde el ojo, en fin. Seguimos insistiendo, faltan controles policiales. A veces controlan antes de ir al boliche, y tal vez también los chicos, se controla la salida. Tal parece que estos chicos salieron de, ¿cómo se llama? Henry, no Chevrolet, es la otra. Bueno, y calculen ustedes, desde la avenida casi la FINUR han salido, tal vez a gran velocidad, Junín, hasta el final de Ciudad del Rosario. Y como iban, tomaron la curva. No hubo nadie que los controlara. No hubo un solo piquete policial. Bueno. Hoy estará en nuestros estudios, enseguida nomás, le dedicaremos nuestro programa completo de entrevistas a María Eva Sarandón, víctima de violencia doméstica, pero también sufrió una cosa insólita en San Luis. Por defenderse de las palizas que recibía, casi termina condenada a prisión de por vida. O no sé, o por largos años o por largo tiempo. Y todo por defenderse de la violencia que era sometida. Su absolución fue un buen mensaje, porque de lo contrario, si la condenaba hubieran dicho, señores golpeadores, golpeen, que la justicia está de su parte. Si su mujer se defiende, la van a condenar a ella y usted puede seguir golpeando con facilidad. Menos mal que absolvieron. Pero igual hubo un grado de injusticia tremendo, porque aunque fue absuelta, tuvo que padecer casi 3 años de cárcel, esperando que se llevara a cabo su juicio. Entonces estamos ante una víctima de la violencia doméstica de género y violencia del sistema. No puede una persona como ella, que se defendía y sale absuelta, pero irónicamente estuvo 3 años en la cárcel padeciendo prisión. Ineficacias del sistema que nosotros hemos estado diciendo que el sistema no sabe todavía proteger o prevenir la violencia doméstica. Y nos va a estar acompañando quien tuvo una participación protagónica en este proceso, que es la defensora oficial, la doctora Claudia Ibáñez, que nos va a ir ilustrando técnicamente todo este proceso jurídico. Aquí en Interview, María Eva Sarandón, que está aquí, y gracias por darnos esta oportunidad de hablar con ella, y la defensora oficial, la doctora Claudia Ibáñez. Vamos a la pausa, en Interview ya venimos. Tantas veces me mataron. Auspician este programa Banco Supervil, el hogar del algarrobo en Bolívar y Rivadavia y sucursales Ilia y La Finur, centro comercial de la ciudad de La Punta, y en Villa Mercedes, Mitre 580. Cantando al sol como la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de 1 año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y yo. Bueno, muy bien amigos, gracias. Ya estamos de vuelta en vivo por Carolina Cabricolor, TVC Puntana, Interview, en este programa que vamos a dedicar exclusivamente a quien nos acompaña, María Eva Sarandón. Gracias por venir, María Eva. Gracias por concedernos este tiempo. Doctora Claudia Ibáñez, gracias por venir. Es un honor. La presentación está hecha. El caso de ella, nosotros intentamos dar un mensaje a la sociedad. La violencia doméstica, la violencia de género, me parece que carece en la Argentina y en San Luis de un marco concreto de prevención y defensa.
Vamos a tratar el caso suyo. María Eva, ¿qué es lo que le sucedió a usted? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cómo era el tema que padecía usted de la violencia doméstica? Convivir con un hombre que estaba enfermo, sin darme cuenta de que yo terminé tan enferma como él, permitiendo que hiciera cosas en mí que aún después de todo lo que he vivido y con toda la asistencia que he tenido y apoyo, todavía no puedo creerlo, no puedo creer lo que yo he vivido. Toda una pesadilla de años, de tiempo. De meses. Digamos, desde que empezó todo este Desde problema meses fue hasta ahora. la convivencia con esta persona y los años que tuve que pagar como consecuencia de esos 8 meses de convivencia. 8 meses de convivencia. 8 meses de convivencia. Bueno, suele suceder que todo empieza bien, como noviazgo, empezaron la pareja. ¿Cómo era esa primera relación? El hombre ideal, siempre lo dije. Era el hombre ideal, el hombre que toda mamá espera encontrar para que sea el sostén de una familia emocional. Sí. Una contención emotiva, una imagen para mis hijos. Era cariñoso y bueno con ellos, pero duró 30 días. 30 días. Como se dice habitualmente, empezó a mostrar las uñas, ¿no? Sí, empezó a molestarle todo. Me molestaba mis amistades, mi familia, no quería que fuera nadie a mi casa. Y así pasó, llegó un momento que no fue más nadie. Él empezó a molestar ya después mis hijos. O sea, vos te reuniste, juntaste en pareja con él, vos ya tenías chicos, estaba uno de tus hijos ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos niños tenés? Yo tengo 4. Tienes, perdón. Yo tengo 4 hijos varones. Ajá. ¿Ninguno de esta pareja? Ninguno de esta pareja. Tengo 4 hijos de mi primer matrimonio, de los cuales los 2 menores vivían conmigo. Ajá. Brian en ese momento tenía 12 y 9. Ajá. 12 y 8. Ahora, y el principio era el hostigamiento, el molestarse, antes de la violencia física. Primero un hostigamiento personal, emotivo. ¿Cómo? Primero empiezan los insultos. Agredirte verbalmente. Vos no servís para esto. Vos no sos... o comparar. Mi mamá era mejor que esto. Vos sos tan loca como mi mamá. Cuando se alcoholizaba, ahí empezaron los problemas. ¿Pero usted no sabía que era alcohólico y violento? Nunca lo vi tomar. En 30 días, de los primeros 30 días de que convivimos juntos, jamás lo vi tomar. Ni fumar, ni nada. Era una persona ¿Le vendió una imagen a usted? Sí. Y la creí. Y la creí. Era tan bueno con mis hijos. Consentidor. Le daba dinero para que se fueran al ciber y a veces les pagaba para 2 a 4 horas, pero en ese lazo era que él empezaba a insultarme, hasta que me levantó la mano. Epa. En 30 días vino luego la violencia física. Él necesitaba dinero y yo había vendido un vehículo, un autito que no me era útil, siempre me dejaba, siempre tenía una falla mecánica. Lo vendí y me empezó a insistir que préstame la plata, y le presto. 1.500 habrá sido, pero que tenía que bajar carne, reto, media red, como se ¿Tiene dice. una carnicería? Él ¿Tenía o tiene? No sé. No sé si ahora, actualmente. Tenía una carnicería en su momento. Cerca de donde yo vivo. Él puso una carnicería entre la primera y segunda rotonda, en esa zona, pero está cerca de donde yo vivo. Entonces le decía a mis hijos, ay, si yo les traigo algo rico, me puedo quedar si ustedes me lo permiten. Es decir, no es que me lo preguntara a mí, no consensuaba conmigo, sino que les pedía como el consentimiento de mis hijos. Claro, una buena manera. Doctora Ibáñez, no sé si quiere aportar algo en esto, de todo lo que usted conoce, porque esto lo debe conocer de memoria, ¿verdad?
Sí, bueno, ella ya declaró en 2 oportunidades en el juicio, pero básicamente de este relato se puede ir extrayendo las distintas clases de violencia. La violencia psicológica, que ella ha mencionado a través de los insultos, de las comparaciones, y la violencia física, que generalmente se plantean en forma simultánea. También los celos excesivos están definidos. Usted dijo, recién habló del marco legal, y hay una ley nacional de protección integral de la mujer, que es una ley de aplicación de orden público, es decir, que no necesitamos una ley provincial que adhiera, sino que se aplica directamente en todo el territorio de la provincia. Y esta ley justamente clasifica o menciona las distintas clases de violencia, y dentro de una de las formas de violencia están los celos excesivos. Entonces, son patrones comunes en todas las situaciones de violencia doméstica. Ahora, ¿cómo se puede disfrazar o vender una imagen así? Esto le pasa a todas las mujeres, supongo yo, no sé, o a la mayoría, bueno, o alguien que tiene que tener mucha clase para detectar que detrás de esa buena imagen hay un ser perverso. Es muy difícil de detectar. Yo creo que primero encontró mi vulnerabilidad, vulnerable, porque estaba muy mal emocionalmente. Me sentía abatida por un montón de situaciones, tal vez económica, un divorcio. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó todo esto? 36 años. Y lo primero que él me planteó a los 2-3 meses de convivir, que ya no me iba a pegar más si yo le daba un hijo. En ese momento no lo tenía ni siquiera planeado, porque un hijo es algo que... una bendición de Dios. Fruto de un montón de cosas, que tienen que ver con el amor, la paz, el bienestar, y nada de violencia. Sí. Pero él decía, si vos me das, es decir, como que él me decía, vos me das esto y yo cambio. Y nunca cambiaba. No importa lo que yo hiciera, no importa cómo yo actuara. Llegó un momento en que no sabía. Yo tengo un tic que es, yo gesticulo mucho. Y a veces hasta hablo con la cara. No sabía cómo actuar. Llegaba él y me agarraba ese miedo que no sabía si hablar, tartamudeaba, si miraba o no miraba, si le servía un mate, no fuera a estar al gusto de él, me lo tiraba. Una comida, si no estaba muy salada, como le gusta a él, me lo tiraba a la pared. Había un montón de cosas que uno no sabía cómo reaccionar, cómo actuar para no hacerlo enojar. Entonces no era yo. Claro, pero se pierde identidad, ¿verdad? Sí, bueno, ella fue dentro de las pruebas que se ofreció en la causa, fue una pericia psicológica en María Eva, y fue un factor común en que coincidieron, en este caso el doctor Mayor, que es médico psiquiatra, y la licenciada Ricard, que fueron quienes evaluaron a María Eva, y coincidieron en la baja autoestima. Y la necesidad de encontrar apoyo a nivel emocional en otras personas. Esto también ella lo ha descrito muy claramente, o sea, ella estaba en una situación de vulnerabilidad. Como un agravante. Sí, una situación de vulnerabilidad que es aprovechada, y también se genera un ciclo de violencia, donde también la mujer piensa de que va a cambiar. Sí, ¿no? Es recurrente en todos los casos de violencia. Es recurrente, ¿no? Y se forma un círculo. En esto el Superior Tribunal de Justicia ya tiene un fallo en casación de este año, que habla muy claramente del círculo vicioso del que le cuesta salir, porque también se genera este interrogante desde la sociedad o desde algún sector: ¿por qué no lo deja? Sí, ¿no? ¿Por qué no se va? Ese es... Porque nosotros, en este caso, usted y yo, la gente que lo ve fácil, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo no lo dejaste?
Pero tal vez los que sufren lo mismo dirán, a mí me pasa o a mí me pasó. Pero yo seguro que esta hora están viendo este programa en vivo, gente que le pasó y gente que lo está pasando. Y te aseguro que y les aseguro que si está al lado del operador, les hace pagar en este momento mismo, les hace pagar el televisor, no le quepa la mejor. Y usted iba cerrándose en ese pozo de más vulnerable, de más miedo y sin defensa. Al punto que él sentía de que si yo iba a trabajar, en algún momento yo tenía la facilidad de acercarme a la comisaría séptima, que es la jurisdicción que corresponde a mi barrio, y lo denunciara. Ya abrió el paraguas, él sabía. Entonces él me dice, deja de trabajar ahí, venite a trabajar conmigo. Si yo bien no te voy a poder pagar en efectivo porque estoy reinvirtiendo en negocio que recién abro, pero te voy a pagar en mercadería. Y vas a ver que vamos a estar bien. ¿Pero ustedes convivían o no convivían? Sí, convivíamos. Pero cuando él me pegaba, se iba. Llegó hoy hasta 19 días, estuvo fuera de casa. A veces me pegaba así una noche, al otro día había que estar en el negocio aunque estuviese golpeada. Porque si no decía, aprovechaste para quedarte sola, seguro que te vino a ver un macho. Porque esos son los términos que usa. Sí. Y yo recuerdo, no sé si es conveniente o por el horario, me contaba la defensora oficial, la doctora Claudia, y lo leí incluso por allí, que el testimonio que dio por momentos en detalle de la violencia era desgarrador, humillante de todo punto de vista. No sé si tenemos algún término, porque seguramente a la gente le pasa. Cuénteme entre los dos esa parte a la hora de dar testimonio, ¿no? Horrible, situaciones de todo tipo, de humillación, ¿no? Sí, porque la violencia va transgrediendo aspectos esenciales de la mujer, su autoestima, su dignidad, su identidad personal y su identidad también sexual, no sé si identidad sexual, pero su sexualidad desde lo femenina. Entonces, bueno, son temas muy delicados para pero hablar. Se avanza sobre todo. Sí. Van por todo. Sí. Y acá me parece importante destacar algo que ella ha dicho, que es muy importante, porque a veces esta tendencia a evitar que la visiten los amigos, que la visiten la familia, a hacer dejarla sola. Aislarla totalmente. Aislarla totalmente del entorno, es lo que precisamente muchas veces dificulta la prueba de este tipo de hechos. Porque generalmente cuando uno alega, por ejemplo, me ha pasado a mí, no en el caso de María Eva, que fue un poco más sencillo tratar de acreditar los episodios de violencia porque teníamos testigos, pero muchas veces no hay testigos, porque son hechos que se producen dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de cuatro paredes, y es difícil encontrar un testigo presencial. De hecho, nosotros no tuvimos testigos presenciales, tuvimos testimonios de, una amiga de ella, que sí, una amiga. Porque además los testigos generalmente es gente con el cual se tiene confianza para contar un episodio de esto, porque a veces también las mujeres lo niegan. En el caso de María Eva, ella había hecho la denuncia y pudo contarlo, pero cuando hay muchos hechos donde se niegan, por ejemplo, la mujer está golpeada y le preguntan ¿qué te pasó? No, me caí, o encuentran alguna excusa. Empiezan así, ¿no? Sí, y no formulan la denuncia, con la esperanza de que va a cambiar. Entonces, o la vergüenza de tener que reconocer que uno es incapaz de resolver ese tema. Sí, y también hay que reconocer también un poco el hecho de que el sistema a veces no da una respuesta adecuada para generar la confianza de que si se hace la denuncia se termina. Es la posición que yo vengo sosteniendo en mi programa de radio y televisión hace tiempo. El sistema, el Estado, es ineficaz.
Yo escucho discursos maravillosos, pero ineficaz. Como esto es la restricción de territorial. No puede acercarse a 100 metros y 50 metros. Aquí tenemos que poner 60.000 policías por provincia, a ver si controlan los casos específicos. Ahora, de lo que ella dice, de los testigos. Tenía usted, creo que por ahí está, una amiga en quien le aconsejaba que abandonara esa situación. Y tenía amigas, que uno queda amigos, que la dejaron sola y que no la ayudaron. ¿Pasan esas cosas? Los amigos que se distanciaron son los que tenían miedo. Le tenían miedo a Hugo. Me decían, inclusive me dijeron, si yo voy a declarar tengo miedo de encontrarme en la calle que me quiera golpear. Es decir, que ya está la imagen de él, que él es violento. Entonces no quería nadie presentarse, lo siento, perderé tu amistad, pero yo no puedo ir a declarar. Lo que sé, lo que me contaste, lo que sea, no puedo. Y había una amiga que le decía Sí. que dijo, ¿y usted qué le decía? No puedo. ¿Cómo era? Yo me preguntaba, ¿y si esto termina? ¿Cómo? ¿A dónde voy? Si era mi hogar. Él estaba en mi casa. Claro. Andate. Se iba, pero pegaba una patada en la puerta e ingresaba. Claro. Golpeaba la Las puerta. restricciones, el sistema no sabe cómo defender a una persona. Pero yo he visto tanto. Bajan, la justicia le da una restricción de territorio, pero bajan las puertas, la ventana a patadas, se meten, le dan unas palizones y después se van, y después lo llaman, y en fin, quedan libres en menos de media hora. Y las amenazas. Abrime o te mato con tus hijos allá adentro. O no me denuncies porque te mando a mis amigos a matar. Ajá. O hacer una denuncia en una comisaría y que le digan, mi amigo fulanito que trabaja en esa jurisdicción me En dijo esa que comisaría. estuviste ahí, en la comisaría, Ajá. estuviste ahí denunciándome. Cierto Toma. amparo policial, Y ni se imagina, iba a ser peor. vergonzoso. Era terrible como me golpeaba Vergonzoso. si él se enteraba que yo lo había ido a denunciar. Por eso yo les invité a los que vinieran, porque esto hay que contarlo. No es novedad para muchos que están escuchando, pero para otros seguramente que es novedad, doctora. Sí, a mí me parece importante y de hecho aprovechar este medio de instar a que se formulen las denuncias. Hoy por hoy el Poder Judicial de San Luis ha creado unas secretarías de violencia que tienen hasta turno por la tarde. Es decir, que hay un interés judicial, por lo menos, de prestar atención a esta problemática. Que es un problema no solamente de San Luis, es un problema que ha motivado legislación nacional y legislación internacional, que en nuestro país ha adherido. Nosotros tenemos tratados de prevención y sanción de la violencia contra la mujer, tratados que han sido ratificados, es decir, que esto es un tema donde el Estado ha asumido un compromiso internacional para prevenir y sancionar la violencia. Y en este marco, el Superior Tribunal ha generado secretarías de violencia y hay que hacer uso de los recursos del Estado, porque a mí me pasó en otro caso donde me resultó muy difícil probarlo, porque no teníamos denuncia. En el caso de María Eva tenía 2 denuncias y además este señor aparecía denunciado por otras mujeres también, o sea que no era el único caso que tenía. Todas denuncias que el sistema no eran hechos menores que no fueron atendidos oportunamente. Claro. No la mató todavía, así que ¿qué problema nos vamos a hacer? Así funciona el sistema. Porque llevaba una doble vida. Había otras personas, otras mujeres golpeadas en esta doble vida matrimonial o en pareja. Sí, había otras mujeres, inclusive al mes de estar viviendo conmigo, aparece una mujer y me dice, pero si él está viviendo conmigo, hace 30 días que no va porque estamos peleados. Y yo le dije, hace 30 días que está viviendo acá. Un dilema de esa naturaleza, ¿no? Pero en eso ingresa él a mi casa porque llama a mi hijo porque se percata de que algo estaba pasando. Ella me manda a llamar para hablar conmigo, para advertirme. Una mujer buena que me dice, mira, te va a pasar esto, esto y esto. Yo dije, me lo dice por resentimiento, dije, porque la dejó. No querías admitir todavía.
No, yo dije, eso no me va a pasar a mí. Y llegó justo él. Y llegó él y Piña para dos. la golpeó y se sentó a filmarla como ella no podía yo hacerla reaccionar. Me vivía para poder hacerla sentir bien, y la mujer estaba totalmente desvanecida, no recuperaba el sentido, y él se sentó a reírse y nos filmaba. Y después que ella se va, a cada rato lo miraba el video y se reía. En eso ella le dijo, yo ya estoy embarazada. Lamentablemente a los 4 meses su embarazo lo pierde. Y la llamó delante mío con el celular de un amigo para burlarse de esa pérdida de ese bebé. Qué cosa horrorosa, doctora. Estas cosas se ven. Esto es verdad, esto no es una telenovela, esto es verdad. Esto es la triste realidad, sí. Que es más frecuente de lo que uno se imagina, porque son muchos los casos que se suceden. Vuelvo a repetir, o sea, el tema es complejo, porque también la persona, el autor de la violencia, sin duda que tiene serios problemas a nivel psicológico que también merecen ser tratados, porque si no es posible lograr una solución desde ambos lados. En el caso, ella logró en alguna medida alguna contención, porque también tiene una familia que la contuvo desde lo emocional. Hay muchas mujeres que están solas, con sus hijos o sin una familia, y esta la ayuda. Bueno, yo tengo muy presente la familia de María Eva, porque es una familia que se preocupó mucho durante la causa. Yo, como defensor oficial, a veces no tengo todos los medios para motorizar una defensa o hablar, o sea, contactarme con testigos, y como generalmente defiendo personas en estado de vulnerabilidad, ya sea por su situación de pobreza, generalmente por su situación de pobreza o por su situación de privados de la libertad, eso me genera a mí muchas limitaciones. Yo cuando necesito alguna documentación o necesito testigos, necesito trabajar en la defensa, bueno, me encuentro con que la persona está sola. Claro. Además hay otras limitaciones que hablábamos con la doctora Ibáñez esta mañana, en su despacho en tribunales, ordenándonos un poco, que se encuentran un montón de limitaciones. En el caso suyo, usted es una persona intelectualmente formada, con estudios, pero usted me contaba que a veces uno encuentra una persona ignorante, inculta del campo, que no tiene ni siquiera cómo explicar, hablar, ni siquiera cuando usted le habla le entiende. Se hace difícil defender esos casos de violencia, ¿no? Sí, en realidad sí, cualquier tipo de caso, no solamente de violencia, pero sí, el analfabetismo genera una limitación muy importante a la hora de la comunicación, pero básicamente sí, también, y también no hay conciencia de cuáles son los derechos que se tienen. Claro. Además, sumido en esa violencia, uno considera que tiene toda la culpa y ningún derecho, porque lo manipulan tanto. Lo terminas creyendo. Terminas creyendo que es la culpable, que no le asiste ya ningún derecho. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos que la pausa? Sí, daríamos una pausa. Bueno, vamos a ir a una breve pausa acá en Interview. Vamos a ir al proceso en sí, y cuestiones que quiero que nos expliquen, porque estas cosas que el sistema carece, algunas falencias que sucedieron más que nada en primera instancia, también la vamos a contar. Y bueno, y seguimos porque nos falta contar cómo llega el momento en que María Eva se hastiga, se cansa y ejerce, vaya a saber qué se ilumina para ejercer una defensa, ¿no? Sí, no sé si quería... Sí, bueno, eso los psicólogos lo explicaron en el debate. O sea, fue una acumulación de tensiones que, bueno, tuvo su punto de ebullición ese día. Que lo vamos a hablar tras la pausa aquí en Interview con María Eva Sarandon, víctima de la violencia doméstica y, digo yo, víctima del sistema que es ineficaz en la Argentina para proteger a las mujeres violentadas. Y la defensora oficial, la doctora Claudia Ibáñez. La pausa, ya venimos.
modo del pañuelo, pero me olvidé después. El periódico digital más destacado de hoy, ABC Noticias San Luis. Toda la información al día, con la mejor columna de análisis político y social de San Luis. ABC Noticias San Luis, el más leído, el más buscado. www.abcnoticias-sl.com. Somos trabajo. Somos vivienda. Somos servicios. Somos educación. Somos recreación. Somos cultura. Somos autónomos. Somos deporte. Somos solidarios. Somos futuro. Municipalidad de San Luis. Somos todos. Carolina Cable Color HD y TVC Puntana HD, la nueva televisión, es un servicio más de tu canal de cable. Carolina Cable Color HD y TVC Puntana HD, la nueva televisión, disponible para todos nuestros abonados. Sin embargo estoy aquí resucitando. Bueno, muy bien, amigos. Estamos aquí en interview para quienes en este momento toman nuestro programa. Está con nosotros la señora María Eva Sarandón, víctima de violencia doméstica y que por defenderse casi, no sé, se hubiera pasado muchos años en la cárcel. Que de hecho el sistema moroso de la justicia local hizo que igual, siendo inocente, 3 años en la cárcel. Que también lo vamos a hablar con la defensora oficial, la doctora Claudia Ibáñez, que está aquí. Estamos comentando un hecho llamativo. Cuando llegaba el día del veredicto, el otro día, yo conversaba con mucha gente, incluso auxiliares suyos, y con quien hablaba con los policías de tribunales, chicas policías y hombres. Y gente que está acostumbrada a ver 1000 cosas humanas ahí, que son... Sin embargo, estaban todos pendientes del caso Sarandón, porque decían, no puede ser, no la pueden acusar, no la pueden sentenciar. O sea, todos los policías estaban alrededor tuyo y chicas y varones tomando partido, ¿no? Una cosa interesante. Y dándome contención. No te preocupes, Sarandón, vas a salir, vas a ver, y me vas a pagar el asado cuando salga, me decía. Ah, sí, debe muchos asados ahora. Sí, creo que pero sí. Pero no esa carnicería, de cualquier De cosa. última la sacamos fiado ahí, le dije. Bueno, vamos a lo nuestro. Y un día, ¿cómo fue? Se cansó de tanta violencia. ¿Qué lo iluminó? Ella hizo una explicación un poco científica. Y se defendió con un arma, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hacía 5 noches que me venía golpeando, pero eran cachetadas, insultos, tirones de pelo. No dormía ni me dejaba dormir con sus amenazas. O me arrastraba a la ducha y me enchufaba el calefón, porque tenía roto el calefón, entonces puse uno eléctrico. Entonces lo enchufaba y me decía, te voy a electrocutar, te voy a quemar. Durante 5 noches no habíamos dormido, ni él ni yo. Y él en el comercio tomaba Coca-Cola con café aspirina para mantenerse despierto y poder atender. ¿Y a la Pero noche? estaba irritable. Cualquier cosa le podía llegar a molestar. Hasta un preventista que entrara y le pusiera, no sé, le dijera buen día, también le molestaba. Me parece que te dijo a vos, no a mí. Así que todo le molestaba.
Pero eso lo que agravó todo nuestra relación fue que en una clínica me dicen, sí, está embarazada, pero tiene un embarazo fuera de lugar. Puede ser que si en 2-3 días no termina de hacer el ciclo que corresponde, puede darse que prosiga un embarazo, pero está muy difícil. Claro. Es lo más factible que no avance. Uh-huh. Entonces, cuando salimos de la clínica, llegamos a la parada de colectivo y me bofeteó delante de gente. Así, sin decirme nada previo. ¿Culpable de un hecho? Nada, no me dijo nada, me golpeó una cachetada y me dice, sos una seca, no serví ni para darme un hijo. Siendo que yo venía con el dolor de decir, Dios, no me puedes hacer esto, déjame tener este hijo que es una bendición que vos me estás dando, no me la quites. Entre tantas noches de amargura, llantos y golpes, dame esto, esta pequeña luz. Qué bárbaro, qué bárbaro. Me golpeó y había gente, me cacheteaba y me insultaba. Entonces fuimos a casa, siguió re enojado, se fue al comercio, del comercio me llamaba, me mandaba mensajes de texto insultándome, y venite porque seguro que andás a ver. Entonces yo tenía que ir, a veces no era que cumplir una función laboral, sino que el hecho de que estuviese ahí en acto de presencia, para él ya se quedaba tranquilo, ya está. Estás acá, sé que no me estás haciendo infiel. ¿Y los clientes no veían nada, por ejemplo? ¿No había episodios sí, dentro del todo el tiempo la gente negocio? veía qué amoroso, cómo la atiende, qué cariñoso que él es con usted. Y yo decía, si supieran quién es él. Y me abrazaba y agarraba el cuchillo y lo azotaba en la madera o en la mesada o en la tabla, en el mármol, y decía, con este me voy a desgraciar como porque me voy a desgraciar como mi mamá. Y me amenazaba con el cuchillo, la cuchilla. Todo el tiempo. Doctora, ¿qué tipo de protección puede tener ahora ella? Bueno, Porque, digamos, no es para tirarte una pálida, pero el juez, alguien dijo, bueno, hay que protegerla. Porque esta señora anda caminando por la calle, supongo, sano de conciencia. sí, bueno, él tiene una versión de los hechos muy distinta. Usted quería hablar un poco de la causa judicial y lo llamativo de esta causa es que no obstante el tiempo que ha durado el proceso, que duró el proceso penal, nunca se lo citó a él a declarar durante la instrucción. Es decir, usted sabe que el proceso penal tiene dos etapas, una etapa escrita y una etapa oral. En la etapa escrita, este señor nunca fue a declarar. Si bien fue citado, nunca fue a declarar. ¿Qué significa esto? Que siempre, nunca se tuvo la versión de quien aparece como víctima en este proceso, que es Moreno, ¿no? Él es la víctima de las lesiones. Ahora, en su momento, el juez, sin haber escuchado a Moreno, consideró de que María Eva había querido matarlo. Por eso Primera instancia, juez de primera instancia, claro. Por eso calificó el hecho como una tentativa de homicidio. La tentativa de homicidio, en principio, no es un delito escarcelable y por ello le baja una prisión preventiva. Y acá es importante destacar de que si bien este señor no dio su versión de los hechos, sí lo dio María Eva durante el primer momento de la detención. Apenas la detienen, la defensa pide, en ese momento estaba asistido por un abogado particular, pide una prórroga que le llamamos nosotros, que es prorrogar la detención, y durante ese periodo, que es de 8 días, ella declara y da la versión que usted ha escuchado y con muchos más detalles en torno al momento del hecho. No obstante esta versión, y sin la declaración de Moreno, se entiende de que hubo una tentativa de homicidio. El juez de primera instancia. Sabín Zapata, creo que. Sí. Y se dicta la prisión preventiva. La defensa alega una legítima defensa, no se hace lugar a la legítima defensa. Después, cuando entramos a la segunda etapa del plenario, viene este señor a declarar. Y ahí nos encontramos con una
versión de los hechos totalmente distinta a la que da María Eva, a tal punto de que él niega un enfrentamiento a ese nivel y descarta la voluntad de matarla, de matarlo. O sea, él dice, para mí no me quiso matar, eso dijo en el debate. Y de hecho también se le preguntó si él hubiera hecho la denuncia, y él dice que no hubiera hecho la denuncia. De hecho, en realidad esta causa se forma porque a consecuencia de la lesión que tiene Moreno, se hospitaliza, ella con un amigo de él, lo llevan al hospital, queda internado, entonces el hospital da... Debe comunicar. Comunicación a la policía. ¿Y qué pasó? Ahora vamos a... va sí. terminando. Bueno, ¿y qué pasó ese día del mayo? 19 de mayo. El 18 de mayo. ¿Qué el sucedió 18 de finalmente? mayo a la noche volvemos de una cena de la casa de unas amistades de él y estaba alcoholizado y estaba sin dormir. Entonces él ingresa a mi casa, mis hijos estaban durmiendo y dice, estábamos a tres cuadras de mi casa, cenando. Y me dice, ¿cómo me ridiculizaste toda la noche? Me digo, yo la pasé re bien con tu amiga. Me encantó tu amistad. Realmente acepto tus amistades, me encantan. Se puede hablar, uno se ríe sanamente, sin insultos, sin malas palabras. Son las amistades que más me han gustado, las que más he presentado. Y me empezó a cachetear. ¿Cómo me ridiculizaste? ¿Con qué derecho? Pero ¿sabes qué? Yo soy grande y vos ya no me podés golpear más, me decía. Va. No tenía coherencia lo que me decía, pero no era la primera vez que me lo decía. Entonces, entramos a mi casa, yo cierro la puerta con llave y le dejo la llave en la mesada, como siempre. Cuando me voy a mi dormitorio, entra él, ahí donde empezamos a discutir, me cierra la puerta con llave. Cuando yo vi que me cerraba la puerta, dije, acá se vino otra vez y ahora peor que nunca, porque estaba con los ojos rojos, sacado, escupía, no sé, estaba como hinchado, podría decirse. Endemoniado. Entonces yo abro la persiana y quiero salir por la persiana. Entonces me entra. Ahí tuvimos un sometimiento sexual. Cuando él me abre, me dice, vos estás tan loca como todas las otras. Ajá. No sé a quién se refería, pero me supuse que eran sus otras relaciones o parejas anteriores. Y sale de mi casa. Yo tomé la llave, cierro mi casa, miro a mis hijos, seguían durmiendo o aparentaban estar durmiendo, porque después me enteré que no habían estado durmiendo. Fingían dormir para no hacerme sentir mal. Entonces yo cierro la casa. Cuando salgo, él ya había avanzado como 1,5 cuadras, de las cortitas. Yo estoy en una zona que no tiene cuadras muy largas. Entonces salgo a la vereda y viene una camioneta de radiocomando que le dicen. Entonces la paro, le digo, espere, necesito que me lleve a la comisaría. Cuando él ve que paro la camioneta, él se vuelve y le dice al oficial, no le hagan caso, está re loca, se golpea, mire cómo se golpea. Yo tenía la cara golpeada, se golpea contra la pared sola. Cuando llega a la comisaría, me mandan de inmediato al hospital de día del Cerro de la Cruz. Y ahí contactan que tengo moretones en la espalda, en la cola, en las piernas, y un raspón acá en la pera, que me lo hizo contra la mesa. Me vuelvo a mi casa, mando a mis hijos a la escuela. Mis hijos me veían golpeada, pero nunca me preguntaban nada. Pobre chico, ¿no? Pobre chico. Porque había veces que yo tomaba con una bombilla por un costado, porque el otro a lo mejor lo tenía hinchado, entonces consumía todo por una bombilla, o no iba a clase porque no quería que mis compañeros me vieran así, me daba mucha vergüenza. Ya una vez fui con unos anteojos grandes para que no me vieran, Típico, ¿eh? Mucho flequillo en la cara, pelo en la cara, pero igual se dieron cuenta porque fui la primera en llegar, la última en irme. Cuando vi que ya no había nadie en la clase, salí como corriendo. ¿Y qué pasó? Ahí fue al negocio. A mi casa, y yo sabía que si yo no iba como
otras veces ha solido pasar. Si yo no iba a negocio, esa noche iba a ser peor. Entonces apenas llega un comercio, él abre el comercio, entra el empleado, entro yo y dice, ¿qué venía a hacer acá? Bueno, si querés me voy. Fácil, ¿qué más quería? Si querés me voy. Después hablamos el tema de la plata, y cuando veo así el celular de mi hijo más chiquito, así que yo no me había dado cuenta que él había tomado cosas de mi casa. No sé qué más, pero yo por lo menos vi el celular de mi hijo. Cuando agarro el celular, me agarra y me tira, me levanta en el aire y me tira contra la heladera de 3 puertas, cosa que él negó en la declaración, lo negó. En el debate. En el debate, inclusive de ahí me caigo. Esto sucede en la carnicería. En la carnicería, claro. Cuando él con una cuchilla, toma una cuchilla de la mesada y me dice, te voy a salvar ese bebé que seguro que no es mío. Yo me cubría la panza. Como vio que yo me cubría y que no me podía cortar, porque tengo varios cortes realizados por él, de otras situaciones así parecidas, él asienta el cuchillo de nuevo en la mesada y me levanta de la solapa de la campera y me tiene acá agarrada así y me agarra del cuello. Entonces yo quería sacarle las manos, porque yo ya no sentía ni que pudiera respirar, no sentía más que zumbido, empecé a ver todo nublado, entonces él me saca una de las manos y me agarra y me dobla la mano derecha. Él me seguía sosteniendo del cuello así. Yo manoteé la mesada y tanteé cuando sentí que había un cuchillo, porque había de todo, había varias cuchillas, había ganchos para colgar la red. Lo que agarré, se lo clavé. Así, hacia la espalda. Sí, él me tenía de frente, entonces yo le clavé así de costado, acá a la altura, pero a la espalda, a la espalda de él. Sí. Ahí recién me suelta. Yo me quedé, pero paralizada, con el cuchillo en la mano, estaba... Más que una iluminación, fue defensa, el instinto último básico, la defensa, sabiendo que tu vida ya está en peligro, en un estado terminal. Y el de mi bebé. Y el del bebé, 2. Entonces yo con el cuchillo en la mano empecé a ver sangre, no podía ni gritar ni hablar porque tenía como que no me salía la voz. Yo llamaba, Facundo, Facundo, y cada vez empezó a salir más fuerte. Entonces viene Facundo y le digo, ayúdame, tenemos que llevarlo al hospital. Y entre los dos lo agarramos a Hugo y a Moreno lo llevamos hasta el auto, fuimos al Hospital del Oeste, lo revisaron y era una cosa desesperante porque de todos lados me decían, correte para allá, correte para allá, y yo quería estar ahí para poder ayudar, no sabía, era un momento desesperante. O sea, con generosidad, ni siquiera abandono a personas, encima la generosidad de llevar. Llega la ambulancia, cuando llega la ambulancia me subo con él y empezó a balbucear, y me digo, ¿qué mi amor? Perdóname, le digo, no te quise. Dice, pero si zafo de esta te mato. Oh. Bueno, mi amor, está bien, le decía yo, porque estaba choqueada, no sabía qué decirle, darle la razón, porque yo sentía que yo había estado mal. No me tendría que ni haber defendido, si era peor si me defendía. Eso es lo que yo sentí en ese momento. Y durante 2 años y 4 meses sentí eso. ¿Por qué me defendí? Y al final, la justicia obró con mi contra. Claro. Eso yo sentí, el abandono judicial. El abandono de la policía, el abandono del sistema, lo que sea, eso es lo que yo sentía. 2 años y 4 meses que adentro se sienten una eternidad si no fuera por la contención de la familia. Mi mamá y mi papá estuvieron siempre, mis hijos, el padre de mis hijos, algunas amistades, porque el papá de mis hijos iba y me decía, los chicos te necesitan, así que ponete las pilas, cálmate, porque vas a salir, porque ellos te necesitan. Y mis hijos se venían abajo en la escuela, que uno se había peleado con que el otro que no, que le hacía renegar, porque tenían sus traumas también en la calle, se sentían mal, han tenido que ir al psicólogo. Uno de mis hijos le agarró una enfermedad emocional que terminó explotándole en una rosácea, una enfermedad así
rosácea. Sí. Púrpura. Ahora, Púrpura. Es decir, que hasta el último momento yo lo acompañé porque yo me sentía mal. Pero él fue hasta el último momento malo conmigo. y María Eva, no sé si Claudia tiene un gran... Porque vamos a tratar esto. ¿Qué pasa en la cárcel? Pasan cosas buenas, no pasan cosas buenas. Pasa de todo. Esos 2 años y medio, en virtud de la morosidad judicial, ¿quién se lo devuelve? ¿Quién le paga a ellos eso? Un sistema ineficaz. Cuéntame. Sí, acá básicamente lo que tanto yo como el fiscal criticamos en los alegatos es este tema, porque esta versión de los hechos que usted acaba de escuchar, María Eva ya la dio durante las primeras horas de detención, los primeros días de detención. Ella contó de esta forma, con lujo de detalles, cómo se produjo la situación. Y argumenta la defensa. Argumenta la defensa y después, o sea, esta defensa que tan claramente lo ha planteado ella, luego el abogado técnicamente le da la forma de legítima defensa dentro de los previstos en el Código Penal y solicita la legítima defensa. Entonces, a veces no se explica de dónde salió la tentativa de homicidio cuando ella misma fue la que acompañó a Moreno al hospital y además, el arma que usa no es un detalle menor, porque ella no ha ido preparada, estaba en ese lugar, agarró lo que tuvo a su alcance, es decir, es una acción espontánea. Claro. La tentativa siempre implica un preordenamiento, más que un preordenamiento, una voluntad de cometer un delito determinado. El delito es la intención de hacer un daño. Exactamente. Que no hubo en este caso. Y justamente cuando después declara Moreno y hasta negando un enfrentamiento, cuestión de que no pudo, o sea, se contrataba con las constancias de la causa, porque en la inspección ocular del hecho, en el lugar del hecho había signos de violencia, de enfrentamiento, cosas tiradas y demás, es lo que el fiscal argumenta para descartar la tentativa de homicidio y decir, bueno, hubo solo lesiones. Si las lesiones hubieran sido, si la causa se hubiera calificado inicialmente como lesiones, probablemente ella hubiera podido transitar el proceso en libertad. Uh-huh. Esa es uno de los... ¿Y lesiones graves, por ejemplo, cuánto es? Las lesiones graves, el fiscal acusó por lesiones graves. ¿Y cuánto es un volumen de pena? Las lesiones graves tienen un mínimo de 1 año y un máximo de 6 años, un delito escarcelable. De hecho, salvo que la persona tenga